Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en este horario para poder tener un momento de lectura de la palabra y también para saludar a los hermanos que están usando estos videos para compartir un mensaje de esperanza y alguna enseñanza de la palabra en este tiempo largo que nos ha tocado de estar guardados en nuestras casas. Así que orando al Señor por ustedes, pidiendo que el Señor acompañe a sus familias y que Dios nos permita pasar esta situación con victoria. Cariño a los hermanos de las diferentes congregaciones. Me comunicaban que la iglesia de San Marcos están tomando la política de llevar este video por cada una de las familias. Así que saludos a los hermanos de San Marcos, están aprovechando esto para hacer un culto familiar, poner el video, hacer un culto familiar, y eso es muy lindo porque tienen la oportunidad de estar juntos y tienen una porción de la palabra. El día de ayer tomábamos un compromiso que era revisar todo el Sermón del Monte. Hoy día iba a tomar una parte breve que tiene que ver con las bienaventuranzas. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a estar orando para que el Señor nos acompañe en esta meditación que tenemos preparada para el día de hoy. Le invito a que busquen el libro de Mateo, no sé si hizo su tarea. La tarea era leer Mateo del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Así que vamos a leer Mateo capítulo 5 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tener este tiempo para compartir con nuestros hermanos y nuestros amigos que reciben este mensaje breve que hacemos cada tarde. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos acompañes, que tu misericordia esté con nosotros. Y que al compartir esta palabra, Señor, tú puedas poner una esperanza nueva en cada uno de nosotros en este tiempo de dificultad, y que cada día, Señor, podamos mirarte a ti con la misma esperanza que tenemos en nuestro corazón. Que tú estés dándonos victoria, que tú nos ayudes, que tú cuides a los que amamos. Ponemos a todos nuestros seres queridos, los que están en nuestro corazón, delante de tu presencia, para que extiendas tu mano de misericordia y les bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Bueno, yo voy a aprovechar de poner mi celular en silencio. Las palabras de la bienaventuranza, hermanos, tienen que ver con una circunstancia particular. Cuando nosotros miramos el concepto de la bienaventuranza, nos damos cuenta que hay una definición que se da en nuestros estudios teológicos y que tiene que ver precisamente con que el ser que es bienaventurado es un ser que nunca deja de estar feliz. La bienaventuranza da el sentido de que es un gozo que no tiene que ver con un hecho momentáneo, no tiene que ver con que estás pasando un momento o te ganaste un premio. No. La bienaventuranza es una alegría que nace de dentro del alma. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Mencionarlo porque la circunstancia en que vive Jesús y que está rodeado físicamente de tantas situaciones injustas hacen que mucha gente lo siga. Cuando se habla de los textos bíblicos, una de las cosas que a veces olvidamos es que siempre tenemos que considerar el contexto en que se da la conversación. El contexto de Jesús es un contexto social extremadamente injusto, de mucho sufrimiento. Israel está invadido por una potencia extranjera como es Roma. Hay una cantidad de injusticias enormes, hay una cantidad de inequidad, de sufrimiento. Y frente a este mundo aparece el mensaje de Jesucristo. Un mensaje esperanzador, un mensaje que habla de que el Señor traerá el día de Jehová, el día de justicia, el día de esperanza. Y entonces la multitud sigue a Jesús, es un mensaje novedoso. No es el mensaje del guerrero que quiere destruir a los romanos. Al contrario,
al parecer no es muy bien visto entre algunas facciones de los judíos que tenían que ver con movimientos muy nacionalistas que ellos querían destruir a los romanos. Si pensamos en los grupos como los celotes o grupos ultranacionalistas, ellos no estaban por ponerle la otra mejilla a los romanos, ellos estaban por expulsarlos por la fuerza. Y en esta circunstancia entonces Jesús viene y expresa estas verdades que son tan notables. Cuando él comienza a hablar, dice que subiendo a una parte alta, el Señor era experto en sonido, por lo tanto se colocó en una parte alta, y dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. En este solo acto de sentarse está involucrada alguna norma costumbrista de los rabinos. Los rabinos se sentaban y a los pies de los rabinos se instalaba su público, sus discípulos, a escuchar sus enseñanzas. Por lo tanto, aquí tenemos al maestro por excelencia, el rabí de rabí. Él se sienta y comienza a expresar verdades que, por supuesto, nadie más ha expresado. Y dice algunas notables palabras respecto a lo que significa la felicidad que nace del alma, que nace del corazón. Abriendo su boca, dice el versículo 2, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de las personas que no tienen recursos económicos. La pobreza en espíritu no tiene que ver con tener más o menos dinero, tener más o menos bienes. Algunas personas pueden tener muchos bienes y pueden seguir siendo pobres en espíritu. Son personas que reconocen que necesitan del Señor. Y la Biblia dice que cuando alguien está en esa condición, es una persona bienaventurada. Es decir, si tú siempre estás dependiendo del Señor, ya sea que tengas poco o que tengas mucho, eso produce una paz en tu corazón que te permite proyectar tu vida, que no estás sujeto a las circunstancias. Y yo creo que esta palabra bienaventuranza en este tiempo la requerimos, pero en forma desesperada, porque hay mucha angustia, hay mucha inseguridad. Sin embargo, el conjunto de personas descritas aquí en este texto, que se supone que son los seguidores de Jesucristo, debieran tener estos valores. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellas personas que no están pensando en cómo conseguir más cosas materiales, más bien están pensando de qué manera su vida puede cumplir con los grandes propósitos del Señor. Después habla de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Va a llegar un momento en que toda lágrima, dice la Biblia, será secada. Y dice que cuando estemos en la presencia del Señor, ya no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor, la injusticia, las situaciones que nos han hecho sufrir en la vida, todas esas cosas habrán pasado y nosotros seremos consolados por el Señor de todas esas tristezas. Las dificultades que vivimos en este mundo en algún momento serán pasadas y nos encontraremos con el Señor si estamos preparados para ello. Por lo tanto, esta bienaventuranza también tiene que ver con eso. De qué manera nosotros pensamos que en algún momento todas las cosas que nos parecen incorrectas y dolorosas estarán en el pasado. Bienaventurados los mansos. ¿Cuál es el premio para los mansos? Dice que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando hablamos de estas personas, estamos hablando de que están buscando que el mundo sea más equitativo, que el mundo sea más justo. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tú tienes esa sensación de que hay tantas cosas que están mal, hay tantas cosas que no son correctas, hay tantas cosas que no debieran acontecer, y el mal está presente, entonces ciertamente uno dice, ¿cuándo va a pasar esto? Bueno, va a llegar un momento en que Dios va a establecer su reino, que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a gobernar este mundo, eso es lo que creemos, algunos por lo menos de nosotros, y en ese momento se va a establecer una justicia verdadera. Pero es probable que nuestro mundo siga siendo injusto por bastante tiempo, pero tenemos que tener esta vocación de justicia. Cuando uno ve que el fuerte se aprovecha del más débil y lo hace sufrir, eso nos parece injusto. Por lo tanto, esta lista de condiciones, ¿qué es lo que producía en la gente? Producía una esperanza. El objetivo de la bienaventuranza no es otra cosa que eso, producir esperanza. En medio de tanto dolor, en medio de tanto abuso en el tiempo de Jesús, en medio de tantas cosas dolorosas, aparece este mensajero de la esperanza. La esperanza está en Jesucristo, la esperanza está en sus decisiones, la esperanza está en su cuidado. Hay un montón de otras manifestaciones de bienaventuranza, los de limpio corazón. Qué difícil podría ser para nosotros pensar que hay que ser de limpio corazón, pero Dios nos invita a eso.
nos invita a que nuestras conductas, nuestra forma de relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos, con nuestra familia, sea la más correcta posible. Y si nos equivocamos, tener el valor para poder reconocer que nos hemos equivocado. Porque en el fondo, ¿quién en algún momento no va a pecar? ¿Quién en algún momento no va a desobedecer a Dios? Parece que está como casi en el ADN del ser humano fallarle a Dios. Pero tenemos una esperanza gloriosa, que si nos arrepentimos y cambiamos de actitud, porque ahí está la clave. Yo puedo reconocer que lo hice mal, pero insisto en vivir de la misma manera como he vivido. Cuando Jesús perdona a la mujer, o más bien habla con esta mujer que quería ser lapidada, hay una condición que él pone. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, se fueron todos. Y ella esperaba la sentencia del Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no la condena, sino que le dice, vete, pero no queda hasta ahí su expresión. Dice, vete y no peques más. El Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, pero Él sí espera que nosotros tengamos un cambio de actitud. Y la Biblia reclama de nosotros que seamos personas de limpio corazón. Eso que no se ve, no tiene que ver precisamente con las cosas externas, porque nuestra relación con Dios nunca tiene que ver con las cosas externas. Nuestra relación con Dios tiene que ver con algo muy interno, muy personal. Nosotros nunca podemos juzgar la vida espiritual de otro o la relación de Dios con otro. Podemos a veces considerar que una persona es muy indiferente con Dios, o que a lo mejor no está muy cerca de Dios, pero a veces está más cerca que nosotros del Señor, porque en su vida propia, en su vida personal, el Señor está presente en cada uno de sus momentos. Cada vez que está pidiendo a Dios su dirección. Entonces, notemos que el tener un corazón limpio es parte del requisito de estos miembros del reino del Señor. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que luchan por la paz, aquellos que luchan por la tranquilidad, aquellos que luchan por construir, por hacer bien las cosas. Bienaventurados los pacificadores. Al parecer la Biblia no acepta la violencia como medio, ni como condición para conseguir nada. Cuando nosotros encontramos a Jesús en un ambiente, entre comillas, político terrible en su tiempo, nunca Jesús llamó a una revolución contra los romanos. Al contrario, Él era, como decía adelante, despreciado por muchos judíos muy radicales porque decía, bueno, si viene alguien a pegarte en una mejilla, pon la otra. Había una ley que decía que si un romano te encontraba en el camino y llevaba un peso, te lo pasaba, si tú eres judío tienes que llevárselo. Y decía, bueno, si la ley dice que lo cargues una cuadra, cárgalo 2 cuadras. No pelees con nadie. Entonces aquí encontramos una nueva expresión. Bienaventurados los pacificadores. Dice porque sin duda el concepto de tener la paz es un producto de lo que pasa en nuestro corazón. Cuando afuera se expresa tanta violencia, cuando afuera hay tanta actitud en contra de tu prójimo, es expresión de lo que está pasando en el corazón. Eso está en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres tú llamado hijo de Dios? Sé un pacificador. No solo desde el punto de vista político, social. Sé un pacificador en tu familia, sé un pacificador en tu ambiente de trabajo, sé el que ponga los paños fríos siempre, que busque el acuerdo, que busque la conversación. Porque de esa manera nos entendemos. Bienaventurados los pacificadores. Jesús fue un pacificador por excelencia. Jesús perdonó a sus enemigos. Jesús fue aquel que le pedía al Padre que no los castigara cuando lo crucificaban porque no sabían lo que hacen. Nunca él tuvo una actitud violenta teniendo el poder para hacerlo. La Biblia dice que los ángeles acompañaban al Señor. Él podía haber pedido ángeles para que lucharan por él, pero no, él venía a rendir su vida por nosotros. Y fue un hombre de paz, el símbolo de la paz. No hay mejor símbolo de la paz que Jesucristo. Y Dios nos manda a ser pacificadores en este tiempo con mayor razón. Van a venir tiempos difíciles. En el futuro próximo nuestra nación y en el mundo vienen situaciones complejas. Y en todo momento tenemos que mostrar esa actitud de poder llegar a un acuerdo, poder tener una palabra atinada, responsable, que nos permita a nosotros ser luz en medio de la oscuridad. Que cuando todo sea un caos, seamos nosotros los que mantengamos la paz, recordando que el Señor tiene el control de las circunstancias. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Puedo yo hacer eso? Ser símbolo del Señor, que donde vaya yo realmente marque una diferencia. El día de mañana vamos a estar hablando bastante de eso, pero la Biblia nos invita a ser pacificadores. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ojo, no porque yo haga algo indebido, si yo no pago los impuestos y me ponen una multa, es un tema que tiene que ver con el Señor. Pero dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Porque si alguien de alguna manera habla mal de nosotros por nuestra mala actitud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, oh, estoy sufriendo por la causa del Señor. No, no estamos sufriendo por la causa del Señor. O sea, si en este momento, de repente el toque queda a las 10 de la noche y vienen unos hermanos de una reunión que tuvieron porque ellos como confían en el Señor, entonces no, Dios los cuida nomás y los toman a las 11, los toman las fuerzas militares o carabineros y después los detienen. Eso no es ser cristiano, eso es simplemente ser rebelde y no entender el mensaje del Señor. No es que estén sufriendo por la causa del Señor, están sufriendo por ser malos ciudadanos, malos cristianos, personas irresponsables, personas imprudentes. Yo no puedo asignarle a Dios que me pase algo malo cuando yo estoy transgrediendo la ley. O sea, cuando encontramos, mire, ustedes me conocen, yo en mi iglesia nunca he enseñado, hay iglesias muy ortodoxas donde dicen, oh, tomar un poco de vino es un pecado enorme. Y yo no enseño eso porque la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que Jesús, sus discípulos consumían vino como parte de su dieta. Pero si un cristiano va a conducir y bebe cerveza o licor, un poco de algún licor, eso no es ser buen cristiano. ¿Sabes por qué? Porque está faltando a la ley. Está pasando a llevar un principio. Y dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y por lo menos en nuestro país, cuando alguien bebe bebida alcohólica, está prohibido conducir. Entonces, no es cosa de trivialidad. Y si usted quiere pensar que el pastor es, qué exagerado, el pastor si total fueron 3 cervezas. Pero ¿sabe? Eso es pasar a llevar la ley. Y la ley, dice la Biblia, que la autoridad viene de parte de Dios. Por lo tanto, si hay toque de queda, ningún cristiano debería estar en la calle, a menos que tenga una salida absolutamente ineludible, tuvo una crisis, tuvo una situación médica, algo urgente, no tengo problema con eso. Pero si vamos a andar, no, nos juntamos igual a orar. Eso de juntarse ya está prohibido. El que tú estés más cerca de 1 metro de otra persona es un riesgo. Y si se juntan personas a hacer, aunque sea un culto al Señor, eso no debe hacerse, porque estamos pasando a llevar los principios que tienen que ver con obedecer a las autoridades. Entonces seamos prudentes, seamos cuidadosos. Cuidemos la seguridad de nuestra vida, de nuestra familia, de manera que nosotros podamos ser un ejemplo. Y la Biblia dice que si somos perseguidos, sea por mentiras, no sea porque nosotros hicimos algo mal, sino que sea por mentiras. Son parte de las bienaventuranzas que el Señor le plantea. ¿A quiénes? ¿Para quiénes son las bienaventuranzas? Son para los miembros del reino. ¿Eres tú miembro del reino? ¿Te sientes tú parte de la familia de Jesucristo? Si tú eres parte de eso, tienes que revisar. Yo tengo que revisar esta bienaventuranza y ver cuántas de ellas son parte de mi realidad. En cuántas estoy obedeciendo y en cuántas de ellas le estoy fallando al Señor. Si es así, tengo que revisar mi vida. Porque el Señor está hablando con sus discípulos, está hablando con sus seguidores. Y de alguna manera cuando le plantea esta verdad, vas a ser feliz cuando seas una persona mansa, vas a ser feliz cuando tengas hambre y sed de justicia, vas a ser feliz cuando tengas un corazón limpio. Es un llamado a que nuestra actitud sea distinta al resto de las personas que viven en este país y en el mundo. Por tanto, recuerda, las bienaventuranzas hablan de qué manera obtener una felicidad que no dependa de las circunstancias, una felicidad que nazca del alma. Por eso tú puedes encontrar de repente personas, me ha tocado visitar a veces o apoyar a personas que están partiendo la eternidad, a veces con enfermedades que son dolorosas, como el cáncer, y uno las ve tan tranquilas. Y escucha esos testimonios y dice, pastor, siento que el Señor me viene a buscar. Y he escuchado testimonios de personas que dicen, ahí viene el Señor, me extiende su mano, me voy con Él, dice. Y la gente no entiende, ¿cómo puede mantener la paz, sabe, en el corazón en un momento así? ¿Sabe por qué? Porque son bienaventurados. Que cuando tú y yo partamos, podamos ser parte de los bienaventurados. Y como enseñaba días atrás, ya sea que vivamos o que muramos, que nuestra paz y nuestra alegría esté en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor haga de nosotros hombres y mujeres bienaventurados. Oremos. Señor, te damos gracias, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Cuando miramos las normas que tú pones para tu pueblo, cuando miramos lo que tú esperas de nosotros, Señor, sentimos que hay tantas áreas donde todavía nos falta tanto. Extiende tu mano de misericordia. Ayúdanos, Señor, para que estas bienaventuranzas puedan poner esa paz y esa seguridad que solamente tú nos puedes dar. Extiende tu bendición a cada familia, a cada hogar, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú les cubras y les bendigas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de leer la palabra, de estudiarla y de también orar por cada uno de nosotros. El saludo cariñoso, como todas las noches. Añoramos verles, tenemos pendiente un montón de encuentros,
un montón de sopaipilla, un montón de asado, un montón de longaniza a la parrilla, ya las tendremos, hermano. Mire cómo pasé de lo espiritual a lo carnal de una sola vez, pero añoramos encontrarnos, tenemos tantos recuerdos, momentos tan felices con ustedes, compartiendo en su hogar, en su familia, o en nuestra casa. Así que ya vendrá ese momento, por lo pronto seamos buenos hijos de Dios. De esa manera tendremos bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.